Navidad sin ti. Dice así la palabra de nuestro Dios, 1 Corintios 15, 17. ¿Lo tenemos? Todos juntos. Y dice así: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Padre Celestial, pedimos, Señor, que sea tu palabra, tu Espíritu Santo, hablando, Señor, para que cada corazón, cada mente, Señor, pueda entenderla, asimilarla, pero sobre todo, recibirla a su corazón, Señor. En nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Puede tomar su lugar? Fueron muchos años de estudios, muchos viajes a Palestina para poder hablar con rabinos, sobre todo también haciendo muchos peregrinajes a ciertos monasterios antiguos, a muchas bibliotecas alrededor de Europa, pero al fin Yoshimasa Tsuchiya, un religioso japonés muy metido, muy religioso, hizo, conforme a su entendimiento, un gran descubrimiento. Según él, la fecha exacta de la crucifixión de nuestro Señor Jesús fue el día viernes 7 de abril del año 30 de nuestra era. Gracias por su trabajo, gracias por lo que él hizo, pero yo creo, hermanos, que más importante que conocer la fecha de la muerte de nuestro Señor Jesús, es más importante, creo yo, aplicar la doctrina por la cual vivió nuestro Señor Jesús y por la cual murió. Amén, porque en sí, tanto el nacimiento como la muerte de nuestro Señor Jesús es mucho más importante que una fecha. Amén. No celebramos una fecha, celebramos un acontecimiento. No celebramos una temporada en sí, celebramos a una persona, y esa persona es nuestro Señor Jesús. Sea que Él haya muerto el 7 de abril o haya sido el 14 de abril, bueno, eso en realidad tiene importancia relativa. Lo que importa es que Él fue clavado en una cruz, derramó su sangre y murió por nosotros, y que al final resucitó con el fin de darnos vida eterna. Amén. Así que así mismo, hermanos, no importa mucho cuándo nació Jesús, sino que nació. Eso es lo importante, ¿no es así? Y es lo que celebramos en estas temporadas. Navidad sin ti. ¿Qué se le viene a la memoria con esa frase? Pastor, es la canción de los Bukis, Navidad sin ti. O tal vez un ser querido que tal vez pasó y que va a llegar esta Navidad y que esa persona tal vez no va a estar en familia. Y podemos recordar varias cosas. Navidad sin ti. Puede ser un objeto, puede ser una persona, puede ser una casa, sea lo que sea. Yo creo, hermanos, que entre todo esto, usted no se ha puesto a pensar, ¿qué tal si no hubiera habido Navidad? ¿Qué tal si no hubiéramos tenido este evento como el que se aproxima de lo que es Navidad? ¿Se ha puesto usted a pensar en eso? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera Navidad? Yo me puse a pensar en esto, hermano. Yo creo que me pregunto, bueno, ¿hubiera hecho la diferencia en el mundo? No hay Navidad, no celebramos Navidad. ¿Hubiera hecho una gran diferencia? Yo creo, hermanos, que si Cristo no hubiera nacido, no hubiera nada. Amén. Sí, estuviera el mundo, sí, estuvieran las personas, sí, hubiera muchas cosas, pero hubiera una gran diferencia. Y hablando en términos humanos, si pensamos en esto, no hay Navidad o Navidad sin ti. Bueno, yo creo que no habría Santo Claus. Pastor, eso es para los niños. Sí, es algo que es bonito, que cuando yo era pequeño, ¿cómo lo esperaba yo? No solamente por eso, sino por los regalos, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Esta persona, Santo Claus, era Nicolás, que si uno estudia la historia, se da cuenta que Nicolás era un hombre cristiano él. Un hombre que ayudaba mucho a los pobres. ¿Por qué? Por su fe motivada en Jesús. Él se quedaba sin nada con tal de darle a la gente. Y creo que de ahí viene por qué razón también damos regalos. Tampoco yo creo, hermanos, que habría regalos, que mismos magos nos enseñaron también de traerle regalos a nuestro Señor Jesucristo. Creo que también si Navidad sin ti, o si no hubiera Navidad, tampoco existirían, hermanos, los resultados o los frutos de los cristianos, de lo que ellos han hecho en el mundo, o cómo es que ellos han impactado el mundo, los hospitales,
los orfanatorios, las estampillas. Por ahí escuché ahora que les van a dar estampillas, tantas estampillas porque usted tiene a sus hijos en la escuela. ¿Sí escuchó de eso o no? Gloria a Dios, ¿verdad? Pues algo extra. Bendición. Pero ¿sabía usted que eso fue instituido por cristianos? Ahorita el gobierno se encarga, pero eso fue instituido por cristianos originalmente, y muchas otras cosas. Pensando también en las grandes universidades, Harvard, Yale, Princeton, etcétera, fueron fundadas por cristianos. ¿Con qué fin? De primeramente preparar pastores cristianos para el ministerio. Aparte también creo yo, hermanos, que no habría iglesias. No hubiera un grupo de hermanos en la fe que nos amáramos, que nos oráramos los unos por los otros, que estuviéramos ahí apoyándonos y sirviéndonos unos a otros y al Señor también. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe cuál es el efecto serio? Porque si al final no hay hospitales, no hay seminarios cristianos, y si al final no está Santo Claus, y no hay regalos, y si no hay esto y lo otro, en realidad no importa tanto. Podemos sobrevivir, ¿no es así? Pero ¿sabe qué? ¿Sabe cuál es el efecto más serio si no hubiera Navidad? Navidad, natividad, natalicio, nacimiento ¿de quién? De nuestro Señor Jesús. Fíjese nomás. ¿Fuera algo serio si no hubiera Navidad? Primero, ¿sabe qué pasaría, hermanos, si no hubiera Navidad? En primer lugar, no habría perdón de pecados. ¿Escuchó eso o no? No habría perdón de pecados. Cuando usted comete un pecado, ¿cómo se siente usted? Oh, feliz, pastor, dándole vuelo a la hilacha y haciendo esto y lo otro. No, nos escondemos. Nos da pena, nos da vergüenza, ¿sí o no? Algunos se garantizan, hasta lo hacen post, ¿verdad? Con un selfie en las redes sociales. Pero ¿sabe qué? El pecado no es un juego. Es algo que nos lastima, hermanos. ¿Por qué se dividen las iglesias? ¿Por qué se separan algunos y se divorcian algunos matrimonios? ¿Por qué es que algunas personas terminan muertas en un panteón? ¿Por qué es que tenemos que ponerle rejas, tenemos que ponerle llaves, candados a las puertas y ventanas de nuestra casa? ¿Sabe por qué? Por el pecado. ¿Por qué se distancian las amistades? Porque es que a veces las personas no se hablan, ni en pintura lo puedo ver. ¿Sí o no? El pecado. ¿Sí o no, hermanos? El pecado lastima. ¿Y sabe qué? Si no hubiera Navidad, no hubiera perdón de pecados. Fíjese nomás, hermano, no habría perdón de pecados. Usted constantemente estaría con esa conciencia, con esa culpabilidad, con ese dolor, con ese distanciamiento, con esa pena dentro de su alma y de su corazón, porque no habría perdón de pecado. Y ni modo, así voy a estar por toda una eternidad, y aparte de morir aquí en la tierra, Dios me va a mandar al infierno. Imagínese. ¿Cree usted que es algo bonito, bello eso? Es algo triste. No me importa que falte la comida, que falten los regalos, que falte esto o lo otro, pero perdón de pecado no va a haber si es que no hay Navidad. Imagínese. Dice, como leímos al principio en 1 Corintios 15:17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Aquí Pablo está hablando de la resurrección, lo cual no es posible si no hubiera muerto Cristo Jesús. Y si Cristo Jesús no hubiera muerto, pues no hubiera nacido. Y si Cristo no hubiera venido a este mundo, Él no hubiera podido nacer y morir por nuestros pecados. Así que, hermanos, Cristo no vino solamente para que pudiéramos tener una celebración de su nacimiento el 25 de diciembre. Más bien Él vino ¿para qué? Para rescatarnos del pecado, darnos el perdón. Él nos conoce, sabe cómo somos. ¿Sí o no? Se dice, no, yo soy buena persona, yo no le hago ningún mal a nadie, pastor. Al final hablo con su esposa a ver qué me dice. ¿Sí o no? Así que, hermanos, si Cristo no hubiera nacido, no hubiera muerto. Y si no hubiera muerto, no hubiera perdón de pecados. Dice Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre. ¿Y de dónde viene la sangre? Del cuerpo, ¿verdad que sí? Aunque en ese tiempo de los animalitos, y sin derramamiento de sangre, ¿qué dice el texto? No se hace remisión. ¿Qué es remisión? Perdón. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Así que Él tiene que morir para que derrame su sangre para perdonarnos. Pero para poder morir, tú tienes que vivir. Y para poder vivir, tú tienes que nacer. Amén. Pastor,
Si Dios no hubiera mandado a Jesús a la tierra, yo creo que Dios hubiera enviado un ángel en lugar de Jesús para morir por nuestros pecados. Pero ¿sabe qué? En realidad no hay Navidad sin Cristo. Amén. No hay Navidad sin Cristo. Santo Claus no puede tomar su lugar. Mahoma no puede tomar su lugar. Siddhartha Gautama no puede tomar su lugar. John Smith, Charles Russell, nadie puede tomar el lugar de Jesús. Y no hay nadie fuera de Jesús que tenga las credenciales, que tenga las características para que pueda esa persona morir por nuestros pecados. Ahora, ¿por qué tenía que tomar Jesús naturaleza humana? ¿Qué importa? Yo no sé para qué hizo Dios tanto show. Era muy importante que Él hiciera todo lo que hizo con el fin de morir por nuestro pecado. En primer lugar, inciso A, tenía que entrar al mundo como humano. Esa es la razón fundamental. Dios es eterno y no puede morir, ¿no es así? Dice la palabra en Hebreos que Él traspasó los cielos. Pero para poder entrar a este mundo, ¿pudiera Él llegar como Dios? Sí, pero como Dios no puede morir. Dios no puede morir, Dios es eterno. Así que por eso tuvo que seguir las reglas del juego y encarnarse. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que también Cristo lo tuvo, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, se rebajó, mire, se humilló, dice, tomando forma de ¿qué? De siervo, como un ser humano como nosotros, hecho semejante a los hombres. Fíjese, hecho como los hombres o semejante a los hombres. 100% hombre, 100% Dios. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Ese era el punto de entrar como ser humano para poder morir. Tú no puedes matar a Dios. Entonces me tengo que encarnar, ser humano, entonces ya me puedo morir. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué dice el texto? Él envió a su hijo, nacido por medio de mujer y nacido bajo la ley. ¿Cuál era el propósito? Fíjese lo que dice Gálatas 4:5, para que redimiese. Esa era la clave de poder nacer y entrar Él a este mundo, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Si Cristo no hubiera venido, hermanos, estuviéramos bajo la ley. ¿Sabe qué significa estar bajo la ley? Lugar santísimo, lugar santo, y allá el atrio, que cualquiera podía entrar allá. Aquí no cualquiera, pero acá, nomás el sumo sacerdote una vez al año. Y no sin sangre, dice la palabra, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envía a vuestros corazones, ¿qué cosa? Ahí está la diferencia, hermanos. Su Espíritu Santo a nuestros corazones. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que tienen el Espíritu Santo, el cual clama, Abba, Padre. Y más adelante en Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos, somos enemigos de Dios por el pecado, pero dice, fuimos reconciliados con Dios, ¿por qué? Por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, ¿seremos salvos por vuestra religión? No. ¿Por vuestras buenas obras? No, dice, por su vida. Amén. Así que el papel de María, porque uno puede pensar, sí, pastor, gracias a Dios por María, sí, gloria a Dios por ella, pero ¿sabe qué? El papel de María era pasivo. Ella simplemente fue un medio, fue un vehículo que Dios usó para entrar a la tierra. Amén. Pero el autor de todo esto fue el Espíritu Santo. Así lo recalcó aquel ángel que habló con José en Mateo 1:20. Mientras consideraba esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, ¿de quién era? ¿De José? No, ¿de quién? Del Espíritu Santo. No vayas a pensar que es de tal, de seguro me engañaste, de seguro te juntaste con tal y no. Yo no voy a manchar el testimonio de mi novia. ¿Y sabe qué? Yo creo entre todo esto, Dios, hermanos, como dice la palabra, como una sombra cubrió a María. Y a través de eso el Señor nace y Dios se viste de carne, tomando una naturaleza humana conforme a la semejanza de nosotros, como lo dice
Filipenses 2:7, y se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Por qué tenía que tomar una naturaleza humana? Tenía que tomar un cuerpo humano. En segundo lugar, inciso B, fíjese nomás, características que para que Él pudiera ser el sacrificado, ser el Salvador, tenía que tener ciertas características. Tenía que ser humano para poder entrar a esta tierra. En segundo lugar, tenía que ser Dios. Amén. ¿Sabe qué? ¿Cómo es que yo me doy cuenta que yo no soy Dios? Me duermo. Dice la palabra en los Salmos, ¿no? Que aún, dice, cuando tú estés dormido, el Señor vela sobre ti. Es que yo me duermo y entonces yo no soy Dios. Porque Dios no duerme, hermanos. Amén. Me canso. Si Jesús fuera solo un hombre sin pecado, es que Mahoma fue un gran hombre, o la Madre Teresa, o Siddhartha, cualquier persona que diga, no, hombre, fue wow, lo máximo. Yo creo que esa persona nunca pecó, a lo mejor pudiéramos pensar. Pero ¿sabe qué? Si Jesús fuera un hombre solamente sin pecado, todavía, hermanos, tendríamos un problema. Porque, mira, tal persona también es muy buena persona y también lo crucificaron en las Filipinas. Pero ¿sabe qué? Su muerte sería buena solamente para esa persona, nada más, para Él mismo. Por eso el nacimiento de nuestro Señor Jesús no fue de ninguna manera ningún nacimiento ordinario de un hombre ordinario. Él nació con la naturaleza humana para ser, ¿con qué fin? Un Dios hombre, y así tener la divina y la humana. La humana, Jesús; la divina, Emmanuel. Y nos dice la palabra en Mateo 1:23, hablando de los nombres de Jesús, que son Jesús y Emmanuel. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. ¿Qué profeta? Isaías, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá, o estará encinta y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. En el Antiguo Testamento estaba hablando, ese ser que van a nacer se va a llamar Emmanuel, porque es Dios, Dios con nosotros. Pero humanamente hablando, ponle Jesús, porque ese es su cuerpo, ese es un ser humano. Así que el nombre humano de Jesucristo es Jesús, y el divino es Emmanuel. Y no solo es Dios, sino Dios con nosotros. Amén. En su naturaleza humana, hermanos, Él pudo, por ejemplo, dormir en la popa, se cansó, tuvo hambre y muchas otras cosas. Hasta lloró sobre Jerusalén, le rodaron sus lágrimas. Aún hasta ciertas condiciones se sentía cansancio, se sentía triste. ¿No es así? Como un ser humano, pero a la misma vez tenía instinto, tenía ADN de Dios. Conocía los pensamientos de las personas, podía caminar sobre el agua, ponía orejas, enderezaba brazos de personas con manos secas y resucitaba muertos. ¿Quién tiene ese poder? ¿Un ser humano común y corriente? No, es Dios. Amén. Solo Dios. Así que ¿por qué tenía que tomar esa naturaleza humana para entrar a este mundo? Para poder ser Dios aquí en la tierra. Y tercero, hermanos, inciso C, tenía que cumplir con la ley de Dios. Salmo 40, versículo 6 dice: entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí el hacer tu voluntad. Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Cuál fue una frase que resaltó Jesús cuando Él estaba aquí sobre la tierra, hermano? ¿Sabe cuál es? Mateo 5, 17. No penséis que yo he venido a abrogar o a quitar la ley, sino que fue lo que Él dijo, o los profetas. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplir la voluntad de Dios, cumplir la ley de Dios. Ese cordero que iba a ser sacrificado por el pecado del mundo tenía que cumplir con todos los requisitos de la ley, hermanos. Todos, que no faltara uno. Si faltaba uno, dice, te haces culpable de todos. Pero tenía que cumplirlos todos. Todas las profecías en el Antiguo Testamento que estaban relacionadas con nuestro Señor Jesús, referente a la salvación, ¿sabe qué hizo Cristo Jesús? Todas las cumplió. Amén. Todas. Por eso en la cruz
¿Cuál fue la frase que él termina? Consumado es. Como, it's finished. Está terminado, ya lo cumplí, ya está listo. Por eso él dijo eso. Consumado es. Señor, ya cumplí toda tu voluntad. ¿No es así? Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Cuándo lo estaba diciendo? Todavía no era crucificado. Faltaban todavía ciertas profecías. Hasta que lo crucificaron, terminó la crucificación, consumado es. Así que, ¿por qué tenía que tomar naturaleza humana? Inciso D, tenía que ser sin pecado, hermanos, también. El nacimiento virginal de Jesucristo, hermanos, se enfatiza durante toda la temporada de Jesús, o de este tiempo de Navidad. Amén. Así que, ¿por qué era importante que María fuera virgen cuando Jesús fue concebido? Era muy importante. ¿Por qué es que es vital que Jesús no tuviera un padre biológico? ¿Por qué es que eso era importante? Podría, como quien dice, Jesús haber sido Dios encarnado y listo. Sin la intervención del Espíritu Santo, no, Él no podía ser Dios sin la intervención del Espíritu Santo, hermanos. Dice la palabra que el Espíritu Santo vino y lo cubrió con su sombra en ese momento que Él fue concebido en el vientre de María. Así que el nacimiento virginal era muy importante. ¿Por qué razón? Porque, escuche esto, hermanos, porque tener un padre biológico, o un padre como cualquier otro padre, habría anulado la deidad de Jesús. No podía haber sido el hijo de José y el hijo de Dios. No podía serlo al mismo tiempo. Toda persona nacida del hombre, tanto usted como yo, hermanos, ¿qué es lo que ha pasado? Hemos heredado el pecado de nuestros padres. ¿Qué dijo el salmista David? En pecado me concibió mi madre. ¿Por qué se enoja usted? ¿Por qué a veces toma cosas que no debe de tomar? ¿Por qué toma ciertas actitudes? ¿Por qué tomamos ciertas decisiones? Por el pecado. ¿Nos gusta pecar o no? Sí, nos gusta pecar. Al final después nos sentimos mal, pero nos gusta pecar. Por ejemplo, estamos en la mesa y estamos comiendo. Ay, ya llené. ¿Y qué hacemos? Dame otro taco. Somos glotones y le damos hasta reventar. Pásame la salsa. ¿Sí o no? ¿Nos gusta? Y al final, ay, Señor, perdóname, ¿verdad? Dice Romanos 5:12, porque toda persona nacida del hombre, cualquier hombre, ha heredado la naturaleza pecaminosa que se inició allá en el jardín del Edén. Por eso dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y dice, y así la muerte pasó, ¿a quién? A todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así que si Jesús era concebido por José, Jesús no hubiera sido Dios, no hubiera sido sin pecado, y ante Dios dijo, no, ese sacrificio ya no sirve porque traes pecado sobre ti. Así que entonces, a través del Espíritu Santo, Dios neutralizó la naturaleza pecaminosa tanto de María como de José también, para que no se transfiriera a nuestro Señor Jesús, porque Jesús tenía que ser el sacrificio perfecto, hermanos, por el pecado, porque el Espíritu Santo concibió a Jesús, ahí hizo el milagro, como lo dice Lucas 1:35, y dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero ¿sin qué? Sin pecado, hermanos. ¿Ve usted? Así que debido a la caída del hombre, todos los seres humanos necesitamos un Salvador. Necesitamos el perdón de nuestros pecados, hermanos. Pero vemos aquí que este Salvador, que es Jesús, que es Jehová, hecho carne, Dios mismo, Él es el único que puede salvarnos de nuestros pecados. Es el hombre perfecto. Es Dios perfecto por ser puro y sin pecado. Ahora, ¿por qué tenía que tomar naturaleza humana? Inciso E, tenía que ser nuestro mediador. Amén. Un mediador. El propósito del nacimiento de Jesús era así
revelar al Padre, pero ahora tenía que crear un camino entre el hombre y Dios. Amén. ¿Con qué fin? Para poder tener comunión con Dios. Todo el Antiguo Testamento, hermanos, habla de un mediador entre Dios y los hombres. Y hay dos personajes que Dios instituyó o que Él puso sobre la tierra en sí para que fueran mediadores entre Dios y los hombres. Por ejemplo, el trabajo del sacerdote era que entre el hombre y Dios. ¿Sí o no? Haz sacrificio para que Dios te perdone. Ok, yo lo hago. Pero también otra persona era el profeta. Ese era entre Dios y el hombre. Amén. Haz esto o haz aquello. Siempre había un intermediario, tanto de aquí hacia acá, por decir del centro al pueblo y del centro hacia Dios. El sacerdote hacia acá y el profeta hacia acá. Siempre había un intermediario. Por eso Moisés fue constituido como profeta para ser un mediador entre Dios y los hombres. Y dice Deuteronomio 18:15, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, dice, como yo, te levantará Jehová tu Dios. Un día, dice, lo va a levantar, así como tú, dice, que era Jesús, dice, a él oiréis. Y sí, Moisés fue un gran hombre, pero no se compara con Jesús. Y dice Hebreos 3:3, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. ¿Quién es este? Jesucristo, hermanos, de mayor. Los judíos llegan y Moisés, wow, Moisés. Por eso el Señor enterró el cuerpo para que no lo idolatraran. Dice, pero si aún así Moisés, bueno, este es de mayor gloria o digno, dice la palabra. Así que uno de sus muchos propósitos de Cristo de venir a la tierra, hermanos, sí era revelarnos al Padre, que Él se encontraba ahí en su trono con el fin de revelarse hacia nosotros. Pero la palabra esa, revelar, es en sí quitar el velo, quitar la cortina, quitar la tela. ¿Y sabe qué fue lo que hizo el Señor Jesús? Vino a revelarnos ese Padre. Aquello que estaba en secreto, vino y lo reveló. ¿Usted se acuerda de Moisés cuando le dice al Señor, Señor, déjame verte? No hay hombre que me mire y que viva. Pero ¿sabes qué? Voy a ser bueno contigo. Te voy a dejar que mires mis espaldas, le dice el Señor. Ven, ven, ponte ahí detrás de la peña. Yo voy a pasar, yo voy a poner mi mano sobre tu rostro y tú nomás vas a ver mis espaldas. Y sí, el Señor pasa, pone su mano y nomás le mira la espalda. Pero Señor, yo te quería ver todo. Pero con eso Moisés quedó como, wow, nomás con la pura espalda. ¿Y sabe qué? Pasan como 2000 años. ¿Y qué hace? ¿O qué sucede? ¿Qué sucede en la transfiguración? ¿Quién estaba hablando con Jesús? Moisés, ¿y quién más? Y Elías. Mira, Señor, lo que te pedí un día. Porque Moisés murió, él se fue al cielo por la fe. Ahora viene aquí, ¿no? Personalmente, ahora sí, cara a cara te estoy viendo aquí en la transfiguración. Luego Pedro que dice, vamos a hacerle aquí un techito, ¿verdad? Para adorarlos, como quien dice. No, nada. Qué interesante es eso, ¿verdad? Que al final logra él eso. Y fue un gran hombre Moisés, pero Jesús era mucho más que él. Amén. Así que por esa razón, cuando Jesús murió, ese velo del templo se rasgó y se quitó ese velo. Ya podemos ver literalmente, como quien dice, a Dios, y en el cual ahora el hombre puede entrar abiertamente a la presencia de nuestro Dios, al trono de la gracia, sin necesidad, hermanos, de un ídolo, de un sacrificio, de un amuleto, de un sacerdote, de un profeta, una cierta doctrina o cierto amuleto. No, el Señor Jesús nos abrió ese camino. Por eso Él es nuestro abogado, por eso es nuestro mediador, con el fin de poder reconciliarnos entre nosotros y Dios. Porque hay un solo Dios y un solo mediador. ¿Entre quién? Entre Dios y los hombres, tanto de sacerdote como profeta. El Señor Jesús ya hace todo eso. Es sacerdote y es profeta, y tiene otro nombre, pero ya se me olvidó, que son 3 que nos enseñaron, pero tenía que tomar naturaleza humana. ¿Por qué razón? Bueno, tenía que entrar al mundo como humano. Segundo, tenía que ser Dios. Tercero, tenía que cumplir la ley de Dios al pie de la letra. Tenía que ser sin pecado. Por eso a los cabritos y a los mayas, todo lo que tenían que tener, que no tenga nada, una piernita quebrada, que no sea tuerto, que no sea ciego, que no, nada, tiene que estar al 100, ¿verdad? Y quinto, tenía que ser nuestro mediador. Inciso F, tenía que ser el sacrificio perfecto. Levítico 22:20 dice, ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto, dice el Señor. Tiene que ser al 100.
Tenía que tomar el mejor. Todos los seres humanos caídos, hermanos, todos estamos descalificados. ¿Por qué? Porque heredamos esa naturaleza pecaminosa. No hay justo ni aun uno. Por cuanto todos pecaron, estamos que fuera de la gloria de Dios. Y dice Isaías, y tus pecados, dice, tus iniquidades han hecho una división, dice, entre tú y Dios. Tus pecados han hecho que se oculte el rostro de Dios sobre ti. Pero ¿sabe qué es lo interesante de Jesús? Lo que dice el Señor de él, 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado. Fíjese, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Se lo voy a leer en la NBI. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador. No lo clavó en una cruz, era lo que merecíamos nosotros. Dice, para que en él recibiéramos, ¿qué cosa? La justicia de Dios. Por Cristo nosotros somos salvos, por él somos perdonados, por él podemos entrar al reino de los cielos, hermanos. Por esa razón el libro de los Hebreos muestra cómo el sistema de los sacrificios del Antiguo Testamento tenía o estaba señalado o enseñado en sí para señalar el sacrificio perfecto de Cristo Jesús. Un día va a venir el verdadero Mesías. Por eso Juan dijo, he aquí el Cordero que quita, no que tapa, que quita el pecado del mundo. Los sacerdotes de la tribu de Leví tenían que ofrecer sacrificios de animales en excelentes condiciones, hermanos. Nada de defecto en ellos. Y tenía que derramarse la sangre, echarla sobre el propiciatorio también. Pero esos sacrificios de esos animales fueron un símbolo puro y perfecto, verdadero, que un día iba a venir Jesús, ese Mesías que tanto ellos esperaban. Y me gustó la lectura que leyeron al principio de Isaías 53:4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Y menciona ahí lo que como ovejas nos descarriamos y que somos pecadores, pero al final dice que él cargó el pecado de todos nosotros sobre él, dice Dios. Imagínense. Y dice el 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Fíjese, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Era Dios, era perfecto, pero tomó nuestro pecado. Y a diferencia de cualquier otro ser humano, Jesús vivió en un cuerpo humano, pero nunca pecó. Nunca tuvo un mal pensamiento, hermanos. Nunca tomó una mala decisión. Y Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él resistió toda tentación, revelando su deidad de que Él era Dios. Amén. Así que tenía que ser humano. Para entrar al mundo como humano tenía que ser Dios, cumplir la ley de Dios sin pecado, tenía que ser nuestro mediador y tenía que ser el sacrificio perfecto, hermanos. Así que una de las razones para el nacimiento virginal de Jesús, por esa razón se le identifica como Mesías. Y cumplir la ley era, como quien dice, insuficiente para lograr la purificación de todo pecado y salvar al hombre. Entonces el escritor de Hebreos explica algo sobre esto. Y dice Hebreos 10:1, porque la ley dice, teniendo la sombra de los bienes venideros, o sea, hablando de Jesús que un día va a venir como Mesías, no la imagen misma de las cosas, dice, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente, dice, cada año. Fíjese lo que dice, hacer perfectos a los que se acercan. Dice, los hacen continuamente, dice, cada año, dice. Y fíjese lo que dice, hacer perfectos a los que se acercan, como dice, no. Dice, de otra manera, cesarían de ofrecerse. Ah, mira, ya hiciste el sacrificio, mira, ya quedaste limpio y puro y santificado, ya no vamos a hacer otro el año que viene. No, dice, cada año, dice, tenemos que hacerlo. Dice, y si no, ya te conviertes en santo, o ya te has santificado, cesarían de ofrecerse. Es lo que está diciendo el escritor. O sea, él dice que la reputación o la repetición en un sentido de estar uno y otro y otro y otro, dice él, está mostrando la debilidad de ese sacrificio. Si el sacrificio animal hubiera solucionado el problema del pecado, entonces ya no ofrezca sacrificio. Mira, con 3 animalitos fue suficiente, ya quedaste limpio y sin pecado. Pero decía, no se logra, no se puede lograr. Dice, pues los que
tributan este culto limpios una vez, dice, pues no tendrían ya más conciencia de pecado, dice, pero salen y todavía tienen la conciencia ahí como, pequé. Y dice el 3, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. A ver, mijo, ¿cuántos cometiste? No, pues tantos. ¿Y qué fue lo que hiciste? Esto y esto y esto. Que ahorita muchas iglesias todavía, ven, confiésate, a ver, ¿qué hiciste? Esto y esto y esto. ¿Y por qué? Y ya, eso se acabó. Y fíjese lo que dice aquí. Dice, y tienen que hacer memoria. A ver, ¿cuántos dice? No, pues esto y esto y esto. Dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, dice, entrando al mundo, dice, hablando de Jesús, sacrificio y ofrenda no quisiste, me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, yo voy, Señor, para hacer tu voluntad, como en el rollo está escrito de mí. 8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Fíjese lo que dice, quita lo primero. Lo primero, entonces hay un primero, hay un segundo. ¿Qué era lo primero? La ley. Dice, quita lo primero para establecer esto segundo. No, esto último, como no hay otra opción ya. Esto es el mejor, el que queda aprobado 100% por Dios. Dice, en esa voluntad somos ¿qué? Santificados, limpios, inocentes, sin culpa, sin pecado. Amén. Así que esto deja claro que la obra de Jesús es efectiva solo para ¿quién? Para los santificados. Aunque su obra puede salvar a todo el mundo, ese es su propósito, pero solo es efectiva solamente a aquellos que son santificados. A los que deciden por fe acercarse a Jesús, tú eres salvo. Si no, no hay otro sacrificio. Eso es la blasfemia del Espíritu Santo. No, yo no puedo ser salvo, yo voy a hacer mis buenas obras. Tú estás blasfemando contra Dios. Estás pisoteando al Hijo de Dios, diciendo que esa cosa es más poderosa que lo que hizo Jesús. Tú estás blasfemando. Y esa es la blasfemia que dice, yo nunca te voy a perdonar eso. Así que en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez por este año. No, para siempre. Gloria a Dios. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Ve usted? 12, pero Cristo, ahí está el pero. Gloria a Dios por ese pero, ¿no es así? Habiendo ofrecido una vez para siempre, señores, un solo sacrificio por los pecados. Fíjese, me encanta eso. Se ha sentado, ¿dónde? A la diestra de Dios. ¿Quién está a la diestra de Dios? Nuestro Señor Jesús. ¿Quién dice Dios? Al que yo apruebo, al que yo autorizo, aquí está la diestra mía. ¿Quién es? Jesucristo. Se ha sentado. Esa palabra sentado significa que su trabajo está terminado. No es cuando usted descansa, me voy a sentar, ya acabé, voy a descansar, ¿sí o no? Se ha sentado. Él no necesita estar de pie día tras día ofreciendo, ay, aquel pecó otra vez, otro sacrificio, aquel pecó otra vez, otro sacrificio, que es lo que creen algunos cristianos. Perdí mi salvación, Señor, te recibo otra vez, perdóname, ¿no? Nomás una vez. Amén. Así que eso tenían que hacer los sacerdotes en el Antiguo Testamento, pero Jesús satisfizo todas las demandas de Dios porque era un sacrificio perfecto de un Dios perfecto, Dios hecho carne. Amén. Es como dicen en las películas, have to do it myself, como tengo que ir a hacerlo yo para que se haga bien, ¿sí o no? Que lo que Él hizo fue literalmente lo que Él hizo. Y dice, y añade 17, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Gloria. Gracias Dios, ¿verdad? Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo. El viejo dice, no sirve. Y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Miren nomás. Los sacrificios del Antiguo Testamento solamente cubrían el pecado, no lo quitaban. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora ya no ofrecemos sacrificios de animales, hermanos, por esa razón,
porque Jesucristo es el sacrificio máximo y perfecto. Yo creo que por esa razón te lee el libro de Hebreos y por eso muchos se confunden. Pero es que aquí dice esto, pastor, y parece como que se pierde la salvación y que no sé qué. No. En Jerusalén, por eso el Señor, yo creo que de adrede va y destruye el templo en Jerusalén. Lo dejó en ruinas. ¿Sabe por qué? Porque muchos iban allá al templo. A ver, aquí está mi corderito, aquí está para ofrecer por mis pecados. Ok, échalo para acá. Y ahí lo estaban haciendo. Salían de ahí, ¿qué hacían? Seguían al templo cristiano. Oh Señor, yo te recibo en mi corazón, yo creo en ti. Pues le calo allá y le calo acá, a ver qué. Dice, no, así no funciona, dice. Y el Señor dice, es que vámonos, ¡fum! Y destruyó el templo. Viene Tito Vespasiano de Roma, vámonos, lo destruyó. Por eso, mire, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Y en ningún otro hay salvación. Dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué tal si Jesús no hubiera nacido, hermanos? Si no tuviera esta bendición. Amén. Nada de esto, de su perdón, fuera para nosotros. ¿Qué tal si Poncio Pilato hubiera dejado libre a Jesús? Sí, déjalo libre, ¿verdad? No hubiera perdón. ¿Usted se imagina a Poncio Pilato estando ahí en su corte real? Y luego al final de cuentas se le acerca, no sé, mándale a decir a mi esposo este mensaje. Y le mandan decir, y dice tu esposa que no tengas nada tú que ver con ese justo. Y dice Mateo 27:19, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. ¡Wow! Miren nomás, su mensaje para el gobernador era, no tengas nada que ver con ese justo. ¿Sabe qué aprendo yo de esto? En primer lugar, que no todos los sueños vienen de parte de Dios. ¿Sí escuchó eso o no? En segundo lugar, que tal vez las mujeres no sean buenas para las leyes o las cortes. Puede ser, pueda que sí, pueda que no. En tercer lugar, miren nomás, que no siempre le hagamos caso a la esposa. ¿Qué tal si Pilato era ese mandilón? Sí, mi amor, dime lo que tú digas, yo lo voy a hacer. Sí, voy a dejar libre a Jesús. Imagínense qué hubiera pasado. Yo admiro mucho a Pilato, pero son suposiciones mías nada más. No me vaya a crucificar, ¿verdad? Las que son abogadas o aquellos que son mandilones, ¿verdad? Pero creo que si Cristo, hermano, no hubiera nacido, no hubiera muerto por nuestro pecado y estaríamos condenados. Sin su nacimiento no hay crucifixión, y sin la crucifixión no hay resurrección, y si no hay resurrección no hay perdón de pecados. Una cuna sin usar, una cruz sin usar y una tumba sin usar no tiene mucho beneficio, ¿verdad que no? Aunque esas cosas no tienen el poder, sino quien las usa. Amén. El poder no estaba en las tinajas, sino quien dijo, échale agua, ¿verdad que sí? Solo hubiera sido una buena historia maravillosa sobre un hombre maravilloso que vivió una vida maravillosa y solamente para él y listo. Pero nosotros, vámonos al infierno. Pero no, era Jesús y era Dios, y nos repercute a nosotros también. Como le dijo aquel desierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vas a ser el primero y te voy a llevar al cielo para que los demás vean que tú eres el primero, porque un día voy a llevar otro montón. Y siguen llegando allá. Por eso el profeta Miqueas escribe algo. ¿Qué tal, verdad, o qué tenemos si Jesús no hubiera muerto en la cruz por nuestros pecados? No hay, hermanos, una ofrenda que nosotros podamos dar para que Él nos perdone. Y dijo él en Miqueas 6:6, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré a Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Y al final dice, de nada serviría. Soy un humano, todo eso es humano, dice. Pero vino el Rey de Reyes, que es el Señor de Señores, nuestro Señor Jesús. Y al final lo confirma Isaías. Ciertamente Él llevó nuestras iniquidades. Le tuvimos por culpable, pero éramos nosotros los culpables. Y Él llevó nuestro pecado y nos perdonó. Amén. Quiero invitarte para que cierres tus ojos. Vamos a orar al Señor.
y darle gracias. Gracias, Señor, por la Navidad. Aunque esa no es la fecha, pero estamos celebrando no una fecha, sino una persona. Estamos celebrando también una obra de esta persona, que es nuestro Señor Jesús, y que derramó su sangre para perdonar nuestros pecados. Así que con más ganas yo voy a celebrar la Navidad, el nacimiento de nuestro Señor Jesús, para darle las gracias y vivir dándole gracias por lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, que a través de ella podemos entender que has muerto por nosotros y que moriste por nuestros pecados, que no lo merecíamos, Señor, y que no somos dignos, pero es por tu gracia, Señor. Y te agradecemos, Señor, porque eres un Dios bueno, eres un Dios misericordioso, un Dios bondadoso, que te fijaste en nosotros cuando no lo merecíamos, Señor. Y venimos ante ti para agradecerte porque naciste, Señor, y lograste el plan y el propósito por el cual tú trazaste. Y gracias que ahora, Señor, podemos tener paz con Dios por medio de ti, Señor. Así que te alabamos, te glorificamos y te agradecemos por ese sacrificio perfecto que hiciste por nosotros. Gracias te damos en nombre de Cristo Jesús. Amén.